Bueno, entonces para este capítulo vamos a hablar acerca de las neoplasias. La neoplasia está definida como un crecimiento nuevo, pero de igual manera es la alteración del crecimiento celular que es desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula y a su progenie clónica. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de neoplasias, normalmente hacemos relación con el cáncer. Entonces, el cáncer en los Estados Unidos es la segunda causa de muerte, solo por detrás de los accidentes cardiovasculares. De igual manera, entonces, cuando hablamos de neoplasias, también hablamos de los tumores. Los tumores, estos están compuestos esencialmente por dos cosas, que son las células neoplásicas, las cuales constituyen el parénquima tumoral, y el estroma reactivo que se encuentra compuesto por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y las células del sistema inmunitario adaptativo e innato. Entonces, como un resumen de eso, como un desglose, tenemos la composición de los tumores, que son las células neoplásicas, el estroma reactivo, el tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, y por células del sistema inmunitario, pues tenemos macrófagos y linfocitos. Bueno, entonces continuamos con los tipos de tumores. El primer tipo de tumor, los tumores benignos, es aquel tumor que se encuentra localizado, no se propaga y es susceptible a extirpación local. Entonces hay que tener en cuenta que normalmente estos tumores no hacen metástasis, es decir, no se propagan hacia ningún lado. Como sufijo, ellos tienen el sufijo oma. Entonces, al final de cada palabra, o sea, vamos a poner pues el sufijo oma. Entonces, tenemos que según el tejido o la localización en la que se dé, va también a tener un nombre. Entonces, para el tejido fibroso se va a llamar fibroma, para un tumor cartilaginoso, perdón, condroma, y para las neoplasias epiteliales, adenoma. De igual manera, acá tenemos unos ejemplos. Estos son los papilomas, los cistoadenomas y los pólipos. Todos son tumores benignos. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos pueden llegar a pasar a ser tumores malignos, ¿no? Entonces acá ya tenemos tipos de tumores también, seguimos, y pues este es los tumores malignos. Estos son aquellos que pueden invadir y destruir las estructuras adyacentes y a su vez pueden propagar hacia sitios remotos provocando la muerte. Entonces son aquellos que, como se dice, hacen metástasis. Los tumores malignos se denominan en conjunto cáncer, que proviene de una palabra latina que significa cangrejo, porque tienden a adherirse de forma obstinada a la zona donde se asientan. Entonces esta es como una pequeña definición del por qué también se llama cáncer, y pues hace referencia a pues cangrejo, es decir, se adhieren, y aparte de adherirse, pues como ya dijimos, pueden migrar a otros tejidos haciendo metástasis. Entonces, de igual manera, dependiendo del sitio o su localización, pues va a tener un nombre. Entonces, en el tejido mesenquimatoso sólido son sarcomas, derivados de células sanguíneas, se les llama leucemias o linfomas, derivado de células epiteliales, carcinomas, y como una subdivisión de las células epiteliales tenemos las células escamosas, que se denomina pues carcinoma epidermoide. Bueno, entonces acá como ejemplos, entonces tenemos el adenocarcinoma de células renales, el carcinoma epidermoide broncogeno, pues que este último haríamos referencia a la subclasificación, como dijimos acá, de las células epiteliales, es decir, entonces están en células escamosas. Bueno, continuamos. Entonces acá seguimos con los tipos de tumores. Entonces tenemos unos tumores mixtos, que son todas las células parenquimatosas de la mayoría de las neoplasias benignas y malignas, que se parecen mucho entre sí. Sin embargo, en raras ocasiones, la diferenciación
divergente de un solo clon neoplásico origina un tumor mixto. ¿Sí? Entonces, bueno, para esto tenemos ejemplos, el teratoma o el tumor mixto de las glándulas salivales. Pero como pues ya hablamos de eso, entonces pues la diferenciación de los tumores benignos y malignos está dada por rasgos histológicos y anatómicos, como decíamos. Em, y por otro lado, los tumores malignos tienen un crecimiento más rápido que los tumores benignos, es decir, tienen una mayor propagación, es mucho más rápido. Em, Como ya estábamos hablando anteriormente, acabamos de decir acerca de los tumores mixtos y hablamos sobre la diferenciación, entonces ahora tenemos la definición. La diferenciación es la magnitud en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan en su función y forman a las células correspondientes del parénquima sano. Pero aparte de la diferenciación, pues tenemos la anaplasia, que es la falta de la diferenciación celular, es decir, ya no hay una diferenciación de las células en el tejido. Entonces, en esto tenemos las alteraciones morfológicas que se presentan en la anaplasia. Primero tenemos el pleomorfismo, que es una variación en tamaño y forma, es decir, estas no son uniformes. También tenemos una morfología nuclear anómala, los núcleos celulares demasiado grandes y irregulares. Hay presencia de mitosis, o sea, no siempre, o sea, no es necesario, pero cuando hay presencia de mitosis, provoca un crecimiento celular más rápido. Entonces también pues hablamos acerca de la anaplasia y eso. Pérdida de la polaridad, las masas de las células tumorales crecen de forma anárquica y desorganizada, y otros pues la presencia de necrosis isquémica. Entonces, para eso acá decimos que los tumores benignos normalmente se encuentran diferenciados y los tumores malignos normalmente son indiferenciados. Es decir, cuando hablamos de anaplasia, normalmente estamos hablando de tumores malignos, para tener en cuenta. Entonces también vamos a hablar acerca de qué es la metaplasia. Es la sustitución de una célula a otra. Está asociado con el daño, reparación y regeneración del tejido. Junto a la metaplasia hablamos de qué es la displasia, que es el crecimiento desordenado, se presenta una pérdida de uniformidad. Estas células tienden a tener pleomorfismo o núcleos hipercromáticos. Entonces también hablamos de que tiene un parecido a las definiciones que hablamos acá en las alteraciones morfológicas que se presentan en la anaplasia. Continuamos, entonces vamos a hablar, seguimos con qué es una invasión local. Entonces, el cáncer se puede infiltrar, hace invasión y es una destrucción progresiva. Volvemos a hablar acerca de la metástasis. En cuanto a los tumores benignos, pues estos crecen y carecen de la capacidad para infiltrar, invadir o hacer metástasis. O sea, muchas veces se quedan en un mismo sitio, entonces por algo pues se denominan también benignos. Donde ya migren a otro, pues ya se habla de un tumor maligno. Entonces, del término que hemos estado hablando, metástasis, propagación del tumor a sitios físicamente alejados del tumor primario, es decir, migran a otros. Entonces, ¿qué tenemos? Vías de propagación. ¿Cómo se puede propagar o llegar a ser metástasis un tumor? Entonces, tenemos primero la siembra directa de cavidades o superficies corporales, que ocurre cada vez que una neoplasia maligna penetra a un campo abierto natural sin barreras físicas. La mayoría de las veces invade una cavidad peritoneal. Por otro lado, también tenemos una propagación por diseminación linfática. Los tumores carecen de vasos linfáticos funcionales, pero los vasos linfáticos situados en los márgenes del tumor son suficientes para la propagación linfática de cada
de cada célula tumoral. Entonces acá tenemos muy en cuenta lo que es el cáncer de mama. Normalmente cuando se hace un cáncer de mama se tiene en cuenta los ganglios que están ubicados debajo del área axilar para saber si se hizo diseminación o no, o sea, o hay una metástasis en esos ganglios para poder resecarlos o no. Normalmente ese es como el mejor ejemplo, que pues es el cáncer de mama. Tenemos también una diseminación hematógena. Cuando ocurre esta propagación vascular, el patrón de distribución de las metástasis, perdón, depende de varios factores. En caso de invasión venosa, las células propagadas por la sangre siguen el flujo venoso que drena en lugar de las neoplasias y de ordinario acaban deteniéndose en el primer lecho capilar que se encuentra. Entonces ya tenemos unas dos muy importantes que es la linfática y y la hematógena, o sea, la hemática. Bueno, también tenemos acá que son los protooncogenes. Tenemos que muchas veces las neoplasias hacen mutaciones, entonces acerca de eso vamos a hablar. Entonces, los protooncogenes participan en las vías de señalización que impulsan a la proliferación pues, celular. Estas también son favorecedoras del crecimiento, codifican factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento, valga la redundancia, transductores de la señal, factores de transcripción o componentes del ciclo celular. Por otro lado, tenemos lo que son los oncogenes. Se generan por mutaciones presentes en los protooncogenes que codifican proteínas. Estas son denominadas oncoproteínas que inducen al crecimiento celular. Por último, vamos a mostrarles dos mutaciones, como las más importantes. Entonces tenemos la mutación de RAS. Del 15 al 20% de los tumores humanos expresan proteína RAS, pero la frecuencia de mutaciones de RAS es mucho mayor en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, en los adenocarcinomas pancreáticos y los colangiocarcinomas representa casi el 90%. Estos contienen una mutación puntual de RAS, al igual que la mitad de los cánceres de colon, endometrio y tiroides. Y el 30% de los adenocarcinomas de pulmón y leucemias mieloides. Otra mutación que tenemos es la mutación de BRAF. Se ha detectado casi en su totalidad de las leucemias de células peludas, más del 60% de los melanomas y el 80% de los nevos benignos. Y por último, vamos a hablar de los genes supresores de tumores. Estos son el RB, que es un regulador negativo que controla la diferenciación celular, y el TP53, que es un gen supresor de tumores que regula la progresión, perdón, del ciclo celular, la reparación del ADN y la apoptosis. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que es lo del tema de neoplasias. Espero que les sirva mucho, que sea de ayuda y pues toda la información que se tomó o que se extrajo está pues acá en esta referencia. Muchas gracias, espero que les sirva pues esta información.